En cada programa siempre te presentamos una nueva propuesta de DUNT, la editorial de nuestra universidad. Hoy vamos a seguir conociendo la cocina, el detrás de escena y cómo se elabora cada edición. Hoy, Rosana Nofal entrevista a la doctora María Jesús Benítez, editora de las producciones de DUNT. Los autores no escriben libros, escriben textos y ese manuscrito inicial necesita todo un proceso hasta transformarse en un libro. Y bueno, esa transformación supone una instancia de diálogo. En realidad ahí es pensar un poco la figura del editor, primero como un lector, ¿no? Uno tiene que pensarse a sí mismo como un lector e intercambiar ideas con ese autor y pensar qué aspectos de ese texto pueden mejorarse, cambiarse, modificarse, ampliarse en función también de ese horizonte de lectores a los que está dirigido. También implica una negociación con ese autor, hay también una propia expectativa, ¿no?, del autor que quiere de su libro, y quizás a veces hay una posibilidad en el diálogo de ver otras posibles modulaciones de esa palabra que está ahí, ¿no? Entonces ahí es que entra en juego este intercambio de ideas en función de lo que vos estás construyendo en la editorial, ¿no? De un catálogo que se piense también como algo homogéneo, en el sentido que todos los libros de algún modo entren en diálogo con sí mismos. Muy interesante porque nuestro catálogo tiene diálogos internos, tiene también tensiones, conflictos, palabras contrapuestas en el sí mismo de ese catálogo. Creo que uno de los desafíos más importantes de la editorial ha sido el de profesionalizar toda la instancia de producción, y creo que ahí has cumplido un rol fundamental en esta idea de traer estas palabras que tenían que ver con un proyecto de formación que inicia la Secretaría de Políticas Universitarias para todas las editoriales universitarias, y donde vos has participado con un papel muy importante en este gran proyecto llevado adelante por la Universidad Pedagógica en Buenos Aires. Claro, eso fue esa diplomatura, ¿no?, en estudios avanzados sobre edición, donde había un grupo de materias, 6 materias que tenían que ver con todo lo que está involucrado en esa cotidianeidad del hacer de un libro, ¿no? Tanto de lo que tiene que ver con cuestiones más técnicas, como puede ser la cuestión del marketing o la comercialización, con todo lo que tiene que ver con la catalogación y el trabajo mismo con la escritura, ¿no? ¿Cuáles son esas instancias de intervención que uno puede tener sobre el texto escrito por un otro? Cada uno tiene un estilo particular, cada uno escribe, no es imponer un estilo al autor, pero sí darle un lineamiento de cómo estamos tratando de esa uniformidad que tengan los libros, o sea, esa coherencia interna dentro de lo que es el catálogo. Y ahí la hoja de estilo, en la que tuvo ese rol fundamental Valeria Cangemi, sistematizó normas que ayudan mucho a los autores, son aconsejamientos, palabras que pueden orientar en ese proceso de corrección propia del libro, porque eso también es importante que un autor lo piense, ¿no? Poder leer su propio texto, pero también con una mirada como lector. Entonces ahí también pueden surgir aspectos de pensar en ese otro y cómo se puede ir reformulando algunas cuestiones del libro, ¿no? Es muy interesante tu intervención, porque en la gestión a cargo del ingeniero José García, uno de los desafíos más importantes tiene que ver con ampliar nuestros corredores y nuestros circuitos de distribución de los libros. Y ese circuito, que parece el final, en realidad se tiene que imaginar en el momento cero de la producción del libro. O sea, cómo se va a instalar un producto en un ecosistema complejo como es el del libro, en una bibliodiversidad en donde la universidad tiene mucho que decir, tiene formas de contar y de transmitir sus saberes complejos, pero no se puede ir sobre el final del proceso, sino justamente tomar decisiones y establecer estrategias de largo alcance en el momento primero, creo yo, en ese diálogo entre el autor y el editor. Claro, porque eso además supone
no limitar las expectativas o el público lector de una editorial universitaria, sino ampliar ese universo de lectores, de posibles lectores, que pueden acercarse al libro por incluso eso, ¿no? Esa categoría del lector curioso, volver un poco a eso, permitir que otros públicos se acerquen a los libros que se editan en una universidad. El trabajo de edición ha sido central, así que agradecerte muchísimo, mostrarles a nuestros televidentes quiénes somos, todo el equipo que hacemos y pensamos los libros, que los hacemos y los pensamos desde Tucumán, con nuestra impronta, con nuestra vocalidad, pero fundamentalmente con nuestro corazón. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en este proyecto. Permitirme formar parte del proyecto EDUNT. Muchas gracias.